Bienvenidos a Norte Play. Estamos compartiendo en esta noche con el economista y cofundador de la consultora Catalaxia, Marcelo Lescano, a quien agradecemos su presencia. Se vivió una jornada de trasnoche para algunos, otros de temprano ya siguiendo las instancias de lo que sucedía en el Congreso. A veces también legisladores chaqueños, ¿no?, de quienes aguardábamos sus definiciones. Y vamos a comenzar preguntándote, Marcelo, en estos primeros 142 días de gobierno de Javier Milei, ¿se puede decir que tuvo su primera batalla ganada en el Congreso? A medias, ¿no? Pero sí, después del traspié que hubo en el verano, ahora se pudo avanzar con una ley base un poco o bastante más reducida de la que se pretendía, ¿no? O sea, el proyecto original era un paquete bastante ambicioso para lo que es la legislación argentina, tocaba muchísimos sectores, ¿no? Tanto del Estado como del sector privado, y esta ley es un poco más moderada en muchos aspectos, ¿no? Tanto de lo administrativo como de lo económico para el tercero, ¿no? ¿Se la fragmentó de alguna manera? ¿Se la negoció un poco más? ¿Empezó a jugar más la política en este segundo intento, no? Empezó a trabajar un poco más la rosca, ¿no? La rosca política. El otro era ir de golpe y obviamente chocó contra el paredón, ¿no? O sea, sobre todo teniendo en cuenta las experiencias, ¿no?, de un sector que es prácticamente sin experiencia política, y por el otro lado toda la oposición y digamos, tanto el kirchnerismo como el no kirchnerismo, ¿no?, que tienen su expertise en la política. Y yo le decía a un conocido, esto es como una persona que va a jugar con su primo mayor, ¿no? El primo mayor te saca todas las reglas para condicionarte el juego, y bueno, en esas situaciones tuvo el gobierno en estos meses, ¿no? O sea, se fue encontrando con obstáculos que desconocía en el juego de la política. Y bueno, ahora dio el primer paso, ¿no? Todavía falta el Senado, que es una arena muy complicada y que son otros los actores, ¿no? Marcelo, desandando un poquito, ¿qué fue lo que, si bien en general se aprobó, ¿no?, empezaron capítulo por capítulo? ¿De qué se trata esta emergencia, por ejemplo, que se aprobó? ¿Qué implicaría en la práctica? ¿O todavía no vamos a ver algunos efectos? Bueno, lo que se busca con la declaración de emergencia y las atribuciones que se le otorga al presidente es que se evite una discusión tema por tema en el Congreso, ¿no? Que se agilice. Claro, porque el gobierno sabe que discutir un tema por tema genera un desgaste político, ¿no? Entonces, evitando esa discusión en el Congreso, puede avanzar mucho más rápido a través de los decretos, que, digamos, lo puede hacer siempre y cuando haya una ley marco como esta que les dé esas facultades, ¿no? O sea, las facultades delegadas del Congreso a la Nación son muy resistidas, sobre todo por el ala más republicana, digamos, porque nosotros tenemos en la historia un hecho muy fuerte, que fue la delegación de las facultades de la legislatura de Buenos Aires a Rosas, que derivó en una de las tiranías más largas de la historia argentina, ¿no? Entonces, por eso nuestra Constitución establece la prohibición de la delegación de las facultades del Congreso Nacional al presidente y de las legislaturas provinciales a los gobernadores, ¿no? Entonces, veíamos por ahí el ala, digamos, por ejemplo, de la coalición cívica, que es un poco más republicana, que se oponían drásticamente a esto, ¿no? Pero finalmente esos viajes de francos, esas reuniones en Casa Rosada también dieron sus frutos, y una de esas pruebas es lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, ¿no? Bueno, esa fue la zanahoria, ¿no?, de la negociación entre los gobernadores y el gobierno nacional. Nuevamente volvió lo que en 1.800.000, implementándose una tasa efectiva, digamos, a medida que van escalando, digamos, los ingresos, ¿no? También se tocó el tema de lo que tiene que ver con las reformas laborales, algo que nos puede llegar a afectar en la región. También hay algunas cosechas, empleos temporales. ¿Cómo ves en ese sentido que vaya a cambiar en el futuro inmediato? Bueno, evidentemente en Argentina necesitamos una reforma laboral, ¿no? O sea, del 2011 a la fecha
prácticamente no se creó empleo privado, o se creó en la última parte, ya cuando el salario estaba muy deprimido, ¿no? O sea, por eso no teníamos problemas de desocupación en estos últimos años, porque teníamos salarios muy deprimidos. Pero el sistema generó un cierre para que ingresen nuevos empleados, ¿no? Entonces tenemos este problema, un aumento creciente del empleo informal y del empleo del sector público, ¿no? Entonces necesitábamos retocar todo lo que es la parte laboral, ¿no? Ahora se avanzaron en muchas cosas, por ejemplo, aumentar el periodo de prueba, ¿sí?, para empresas grandes y para las pequeñas. Las pequeñas, hasta 5 empleados, por ejemplo, van a poder tener un periodo de prueba de hasta 1 año, ¿sí? Y las que tengan entre 6 y 100 empleados van a poder tener 8 meses de periodo de prueba. Otra de las cosas muy interesantes que están en esta ley es que un profesional independiente, por ejemplo, va a poder contratar, va a poder trabajar con otros 5 independientes sin que haya una relación de dependencia, ¿no? Y después se eliminan todos los, como te diría, algunas exigencias o multas, por ejemplo, penalidades que hay para aquellos que tengan empleados no registrados, ¿no? Ahora van a poder registrarlos y no van a caer con esas penalidades que existían hasta el momento. De alguna manera se elimina la persecución, por así decirlo, ¿no? Claro, como hay un incentivo a que se empiece a registrar el empleo, ¿no? Y que también se va a crear un sistema de registro que sea mucho más ágil, ¿sí?, para dar de alta a los empleados. Entonces, es como que hay una especie de mejoría. No se eliminaron muchos costos, ¿no? Hay muchos costos ocultos en lo que es la contratación de personal. Por ejemplo, tener el Instituto Nacional de Capacitación, que se lleva, por ejemplo, un porcentaje de los sueldos de los empleados registrados, pero sabemos que no hay una contraprestación. Tenés FAESIS, tenés muchísimas cosas que están dentro de las retenciones que lamentablemente en esta oportunidad todavía no se tocaron, ¿no? Van a seguir coexistiendo de alguna manera. Sí, van a permanecer por el momento, ¿no? Hablando de cosas que van a continuar, el tema de la cuota solidaria de los sindicatos, ¿no?, de los gremios también se escapó de esta gran ley ómnibus, ¿no? Eso entró dentro de la rosca, ¿no? Parece. CGT entonces sumó un puntito ahí, pese a que el 9 van a ir a una manifestación. Claro, exactamente, sí, pero ya posteriori, ¿no? Ya lo hecho está. Bien. Marcelo, si bien no se le puede achacar a la actual administración gran parte, la inmensa mayoría de los problemas que tiene la economía argentina, que ya venía crujiendo desde hace décadas, ¿qué podemos decirle a la gente de a pie, ¿no es cierto?, que por ahí desconoce ese trabajo que se viene haciendo en la macro, que los especialistas lo destacan y dicen que se está de alguna manera por lo menos buscando ordenar, pero que en el día a día ellos van a un supermercado o a querer pagar una cuota y ven resentido al no haber una suba del poder adquisitivo? ¿Qué le podemos explicar a la gente? ¿Qué beneficia el tratamiento de esta ley? ¿O qué es lo que se pretende por lo menos generar de aquí a un mediano plazo? Bueno, es cierto que en estos meses estamos pasando por el ojo de la tormenta, ¿no? O sea, caída fuerte de la actividad, el reacomodamiento de los precios, ya veníamos de niveles muy altos, entonces los niveles salariales quedaron muy abajo, ¿no? Entonces ahora, por más que la inflación esté subiendo muy poco o nada, por ejemplo en alimentos y bebidas, ya estás con un dolor tan alto que te diga, te estoy inyectando un poquito de dolor, lo mismo, está en la cresta del dolor, ¿no? O sea, la gente todavía no va a percibir que hay una mejora que se ve, por ejemplo, en la macro que vemos nosotros, ¿no? Lo que sí vemos nosotros es que este segundo semestre lo que va a permitir que haya una reactivación de la economía es la caída de la tasa de interés, ¿no? O sea, veníamos con una tasa de interés muy elevada y el Banco Central empezó a dejar de tomar dinero prestado de los bancos, entonces los expulsó para que empiecen a prestar al sector privado. Entonces, lentamente están entrando en gimnasia los banqueros. ¿Por qué?
ya no tenían esa gimnasia de prestar, ¿no? Se daban vuelta y le prestaban al Banco Central, y ahora tienen que salir a ofrecerte un crédito a vos, tienen que analizar tu riesgo, tienen que analizar cómo vas a pagar. Entonces arrancamos con tasas muy altas y fíjate que empezaron a bajar fuertemente. La tasa de referencia del Banco Central es 60, pero nosotros estamos viendo en el mercado de futuros que ya habían tasas de 45%, ¿sí? O en el mercado de capitales, por ejemplo, en lo que es caución, tenés tasas del 50%. Entonces nos está dando la pauta de que la tasa va a seguir bajando. Y eso va a incentivar el consumo y la producción. Entonces van a haber empresarios que van a poder tomar crédito más barato para empezar a iniciarle, digamos, que la rueda empiece a girar de nuevo, ¿no? Sí. Tocaste un tema no menor y especialmente para los pymes, ¿no? Que estaban realmente con la imposibilidad de poder tomar créditos, ya sea para poder aumentar la producción, expandir sus negocios. ¿Hay alguna línea que se empiece a ver como una posible vuelta a créditos hipotecarios para bienes de capital? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, mira, como te decía, en el mercado de capitales está la parte más atractiva de lo que es tasa, ¿no? O sea, puedes encontrar tasas mucho más competitivas que la del sector bancario, ¿sí? Además, tienen ventajas impositivas, porque generalmente las tasas del sector bancario están grabadas con IVA y las del mercado de capitales no. Entonces, puedes recurrir a descuento de cheque, descuento de pagarés. También tenés obligaciones negociables, ¿sí? Para empresas que estén bien ordenadas en cuanto a sus balances, le permitan salir al mercado. Hoy hay muchísimas empresas que están tomando deuda, ¿sí? Y de hecho en Chaco, por ejemplo, tenemos muchísimas pymes que ya se han endeudado, digamos, en el mercado de capitales y conocen el instrumento, y es una puerta que vos la abrís y la utilizás siempre, ¿viste? Porque está hecha a tu necesidad, a lo que vos necesitas, y no tenés que ir nuevamente al banco, ¿no? Cuando hablan de endeudarse, y estaría bueno explicarlo, detallarlo, se encuentran por ahí en el mercado de capitales con tasas realmente mucho más competitivas que lo que es el mundo financiero tradicional, ¿no? Exactamente, porque imagínate, si vos tenés un costo financiero, una tasa nominal del 60%, como muy generosa en el mercado bancario, tenés que agregarle el IVA, ¿no? O sea, ya estás muy por arriba, digamos. Perdiste antes de empezar. Claro, porque financieramente tenés que adelantarlo, ¿no? Y sin embargo en el mercado de capitales no, digamos, ¿no? O sea, y también en algunas situaciones como las obligaciones negociables, vos diferís, por ejemplo, el pago de capital. Puedes empezar a pagar solamente los intereses, ¿no? Entonces, y encima, con esta tasa que está bajando, te súper ayuda, digamos, que cada vez pagas menos, ¿no? Porque los intereses van hacia abajo. Y sumamos liquidez a las empresas, que no es un tema menor, ¿no? Exactamente. Marcelo, estuviste hace poco dando capacitaciones también, justamente para todo el mundo pyme de la región, tanto en Resistencia como en Corrientes. Contanos un poco en esa experiencia, ese intercambio, con qué inquietudes te encontraste, cuál es el panorama, qué ruido hay también en el mundo de la comunidad de negocios respecto a estos temas, que se lo habla todos los días. Decimos que hay economistas arriba de un colectivo, de un taxi, en un gimnasio, ¿no? Todo el mundo está charlando un poquito. Yo empecé a comprar ADRs, el otro dice, bueno, yo me enteré que había obligaciones negociables, el otro te habla de estoy usando cheque de pago diferido, y así se va empezando a tejer este mundo de que alguien probó, por ahí ya está usando la herramienta hace un tiempo, otro lo llevó al papá, no sabía qué hacer con los ahorros. Contanos qué te encontrás en esto. Sí, mira, lo que la gente por ahí, es cierto, la capacitación fue para pymes, ¿no? Las consultas que recibimos fueron más relacionadas a la inversión, ¿no? ¿Dónde va destinada la inversión y qué podemos hacer, ¿no? Y bueno, lo que hablábamos eran de instrumentos, por ejemplo, que dependiendo de cuál es el objetivo del excedente de liquidez, se pueden hacer inversiones muy cortas en el mercado, a un día, a 2 días, a 3 días, por ejemplo, esas inversiones, ese excedente de liquidez que tenés, que está destinado, por ejemplo, para el pago de un proveedor o para algo, una obligación concreta, digamos, dentro de unos días, igual lo puede hacer trabajar un par de días. Y
Y después tenés instrumentos de mediano y largo plazo que te permiten capitalizarte mucho más rápido, digamos, a una tasa de rendimiento mucho más alta, ¿no? O sea, imagínate que ahora que estamos tocando el tema de la ley base, esta ley justamente lo que hace es asentar los pilares del superávit fiscal, ¿no? Entonces, los bonos argentinos, que ya subieron muchísimo en los últimos meses, tienen todavía para acomodarse. Por ejemplo, hoy tenés que están cotizando en un promedio de $60, pueden llegar tranquilamente a cotizar en los $80 si persiste este superávit fiscal, ¿no? O sea, incluso tuvieron un buen 2023 pese a lo que vivíamos en la calle, ¿no? En el día a día. sí, fue muy volátil el 2023 para los bonos, imagínate, o sea, no era apto para cardíaco el tema de los bonos, ¿no? Las acciones argentinas se comportaron mucho mejor que los bonos, la verdad, porque hay empresas que venían ya desde el 2000, desde mediados del 2022 empezó el rally de acciones argentinas. O sea, el Merval pasó de cotizar $300 a superar los $1000, ¿sí? Y en diciembre del 2017 tuvimos un Merval a $1800, que si lo ajustas por inflación estarías en un Merval de $2200. O sea, todavía tiene para duplicar el Merval, y con unas condiciones internacionales que hoy son favorables para la Argentina en general, ¿no? Tenés soja, tenés trigo a buenos precios, tenés petróleo, gas, o sea, todas cosas que la Argentina exporta y que, digamos, por ejemplo, en el sector gasífero, que recién arranca, digamos, o sea, si bien subieron mucho la gasífera, todavía tienen margen por delante, ¿no? O sea, hay mucho todavía para invertir en Argentina, ¿no? Marcelo, llevando a las finanzas personales, que siempre intentamos hablar un poquito al menos, ¿cómo ves el panorama? ¿Se está hablando más del tema? Algunas, incluso fintechs, proponen estas aulas virtuales gratuitas, algunas de ellas, Vima también, algunas consultoras, charla de una cámara, de una federación. ¿Cómo ves el panorama en la región? ¿Se está empezando a dar un poco más de estas herramientas? Veo que la gente empezó a utilizar las herramientas, por ejemplo, de las billeteras virtuales como para invertir ese excedente que tienen, ¿no? O sea, eso está muy bueno, la verdad que ayuda muchísimo, ¿no? Para que ese dinero del día a día por lo menos rinda un interés. Pero ahí juega también, hay que trabajar mucho en lo que es el registro, ¿no? De las cuentas, ingresos y gastos, y tener una política de ahorro y de inversión, ¿no? O sea, hay que definir qué ahorrar por mes y invertirlo, ¿no? Lo que es inversión es mucho más importante el tiempo que cuánto, ¿sí? Que cuánto ahorras. O sea, si vos, una persona que empieza a ahorrar desde los 20 años y ahorra $20 por mes, va a ganar muchísimo más al fin para su retiro que otra persona que tiene 35 años y empezó a ahorrar $100, ¿no? O sea, importa mucho más el tiempo, ¿sí? Y obviamente hacia dónde va la inversión, ¿no? Porque ¿qué hacíamos acá? Finalmente guardamos los dólares bajo el colchón, ¿no? Y la verdad que los dólares no te rinden nada, o sea, $1 va a ser siempre $1, pero tenés el agravante de la inflación en dólares, ¿no? Que al final los dólares también pierden mucho valor. Imagínate que cuando salió la primera hamburguesa McDonald's estaba como 25 centavos dólar, y hoy una hamburguesa sale $5, ¿sí? O sea, el dólar también pierde valor en el largo plazo. Entonces hay que buscar activos reales, acciones, obligaciones negociables. Bueno, si no tenés una casa, pensá en invertir como para comprarte tu casa, ¿no? Ahora que van a salir los créditos hipotecarios, hay que pensar en esa alternativa. Me parece que todavía es muy prematuro, digamos, ¿no? Las tasas en UVA están muy altas y me parece que los alquileres están muy bajos, entonces todavía no te compensa la posibilidad de que puedas pagarte el crédito. O sea, un buen negocio pagar la cuota del crédito versus el alquiler. Marcelo, yendo al trabajo diario que vos realizás, nos comentabas que hace un poco más de un año arrancaste con tus socios con Catalaxia. Contanos historia de gente común que se acercó, no grandes inversores, ¿no? Que son socios de Coca-Cola, sino gente que por ahí dice, mirá, fui maestro
esta es mi jubilación, la verdad no sé qué hacer, pero mi hijo me recomendó que hable con vos. ¿Qué tipo de clientes y cómo vos vas ajustando las necesidades de ellos, el objetivo, el perfil que tengan como inversores? Mira, tenemos muchos casos de éxito de inversores, así como decís, tanto de jubilados, tenemos jubilados de 83 años, de 74, de personas que tienen mucha edad y que dijeron, bueno, mira, tengo estos ahorros y hay gente que, bueno, tiene un excedente como para decir, bueno, vamos a invertirlos para que me dé todos los meses algo que pueda retirar, ¿no? Hay gente que lo hace y hay gente que tiene, digamos, la disciplina de seguir ahorrando. Son personas grandes que siguen ahorrando y siguen invirtiendo, ¿no? Y entonces tienen por más que la jubilación por ahí es poca, que sé yo, mandan un poquito todos los meses y con el efecto del interés compuesto, digamos, lo que esta situación que te decía, que viene muy bien Argentina en todos los aspectos de inversión, digamos, la verdad que crecieron mucho, ¿no? Y también tenemos así empleados, por ejemplo, empleados de comercio, que digamos, no es, digamos, que vos sabés la situación hoy de los empleados de comercio, digamos, no es la mejor, pero gente con mucha disciplina de ahorro que, no sé, han empezado por ahí hace mucho y multiplicaron por varias veces su capital. Matar la ansiedad y mirar a largo plazo sería. Y esa es la clave, digamos, la paciencia. Yo siempre le digo a la gente, acá hay tres componentes clave: el capital que aportás y la paciencia. Esas son las cosas que aporta el cliente y nosotros trabajamos en maximizar la rentabilidad sujeto a lo que ellos quieran, ¿no? Bien. Marcelo, para ir finalizando, de cara a lo que sigue post ley base, seguramente habrá otra rosca mañana y pasado otra y la semana que viene una nueva, ¿no? Pero ¿cómo es el futuro próximo de la Argentina? ¿Qué podríamos decirle a la gente desde tu experiencia? Has visto pasar muchos gobiernos, planes diferentes, atinados o no, el tiempo lo dice. ¿Qué es lo que ves? Mira, yo creo que esta ley ayuda, ¿sí?, para poner un condimento más de que las cosas están cambiando en Argentina, pero todavía falta mucho por hacer, ¿no? O sea, hoy nos falta, por ejemplo, una política monetaria más creíble que nos dé una previsibilidad de largo plazo para que la inflación quede a la baja, digamos, y no con un cambio de gobierno después pueda cambiar esto. También necesitamos una política fiscal que con esta ley se está enderezando un poquito, de buscar una sostenibilidad, ¿no? Y dejar que la gente empiece a trabajar, ¿no? Que el productor, que el empleado pueda salir, que, digamos, no tenga que pagar tantos impuestos, y que eso permita generar ahorro, ¿no? Porque la clave de todo crecimiento personal y a nivel social es el ahorro que se transforma en inversión y esa inversión que se transforma en mayores bienes y servicios para todos. Marcelo Lescano con nosotros, muchas gracias por tu tiempo y seguramente vamos a publicar el contenido de esta entrevista tanto en la web de Norte como en la versión impresa que va a estar disponible el día jueves.